Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos con el Abarth 500e, el primer modelo de la marca del Escorpión 100% eléctrico. Con esto la marca decide embarcarse en esta nueva era electrificada con esta propuesta bajo la misma plataforma del Fiat 500, pero con muchas mejoras para ofrecer esa deportividad tan acostumbrada y tan mítica de la marca del Escorpión. Vamos a ver en esta unidad que nos han cedido desde Prensa Abarth, con este color verde ácido, un color que como siempre puede gustarte o no, no tiene medias tintas, pero yo creo que es un total acierto para toda esta combinación del Abarth 500e. Acompáñeme y vamos a conocerlo. Bueno, aquí tenemos a este pequeño pero matón Abarth 500e. Digo matón porque ahora en la parte dinámica veréis muchos aspectos que este coche le hacen ser muy pero muy especial. Vamos a repasar todo el tema exterior. A simple vista, obviamente, hereda todo del 500, del Fiat 500, pero Abarth ha dado unos toques muy buenos. Entre ellos, el principal, vemos aquí en la zona alta, que la firma lumínica va totalmente sellada con este plástico negro, y en este modelo llevamos la firma lumínica justo en los intermitentes aquí. El paragolpes también ha sido un poco más reestructurado en diseño. Tenemos este lip en esta parte, esta zona aquí con el nombre de la marca, Abarth, el logo justo en el capó, y todo esto un poco más dando anchura a este conjunto, y hacen que tenga una muy buena visibilidad en aspecto de diseño. Este coche lleva también unos ejes un poco más grandes, 6 centímetros más grandes, en la parte dinámica os comentaré, y hacen que también el coche tenga un poco más de empaque. Llevamos en esta versión, que es la versión turismo, tenemos dos versiones, porque en el lanzamiento del Abarth 500 hubo una versión de lanzamiento que se llamaba Scorpionísima, que ya ha sido totalmente vendida, las unidades eran unidades limitadas, y ahora digamos que esta en la versión techo duro, vamos, que hay también cabrio, es la más tope de gama, la versión turismo. Tenemos una inicial que viene con las llantas 17, pero en este caso tenemos estas llantas 18 pulgadas que a mí me parecen de diseño espectacular, le sientan muy bien. Todo esto vemos que se mantiene prácticamente intacto. En cuanto al 500, vemos aquí también esta inserción en este color, muy bonito. Llevamos techo panorámico delantero. Vemos también aquí la maneta que va enrasada con el pulsador, tiene acceso eléctrico, y vemos aquí el nuevo logo de Abarth electrificado. También en la talonera vemos la firma Abarth, que hacen que baje un poco este diseño. Aquí vemos el 500e, cristales oscurecidos, y ya llegamos a la saga donde vemos este alerón muy pero muy bonito. La verdad es que tiene un buen tamaño, pero le da ese look necesario para la trasera. La verdad es que me encanta cómo está planteado el diseño de este 500e. Aquí vemos Abarth en el portón, matrícula, cámara trasera y un paragolpes con un difusor que no lleva escapes, por supuesto. Llevamos esta línea blanca como en el lip delantero para darle continuidad al diseño, y unos pilotos que sí que no cambian con respecto al del Fiat 500. Una trasera muy simple. La verdad es que lleva allí el Abarth, no lleva más nada, ni el modelo, la verdad es que está muy bien. Y vemos aquí el limpialuneta trasero. Con todo esto, también hay cosas que contar en el interior. Bueno, vamos a repasar el maletero. Tenemos accionamiento eléctrico, pero manual. Aquí encontramos, bueno, el maletero de 180 litros aproximadamente. Aquí os dejaré los datos, y abatiendo los asientos ganamos un poco más de capacidad. Lo único que los asientos no quedan totalmente planos, así que no tendremos una superficie plana para un uso agradable, ¿no?, al uso. Pero en este caso
yo creo que para el tipo de coche que es te vas a apañar perfectamente. Además, esta boca de carga la veo muy generosa para hacer uso del maletero. Aquí podemos llevar todo el equipaje para los 4 ocupantes, porque son 4 plazas, y no vamos a tener ningún problema. Aquí vemos todo bien cubierto. Aquí esta cinta, que es la que nos permite tirar del portón. Me hubiese gustado a lo mejor el color de las cintas que lleva los asientos delanteros para poder, ahora lo vais a ver, para poder abrir y cerrar. Pues la continuidad del diseño hubiese quedado muy bien aquí, esta cinta del mismo color azul, porque estamos ante esta era eléctrica y bueno, le han dado esos toques azules. Pues aquí en el maletero no hubiese quedado nada mal, ya que destaca estos detalles muy chulos en este tipo de coches, ¿vale? Como veis, boca de carga correcta y nada más. Vámonos para adentro. Vamos a ver las plazas traseras. Recordad, yo mido 1,77, ya desplazado. Entro. Y bueno, ya el asiento, vamos a dejarlo en una posición aquí. Y bueno, yo mido 1,77. Es un poco problemático para mi estatura ir aquí. Esto para viajes puntuales no viene nada mal, pero esto tampoco tiene mayor problema. Al abrir un poco las piernas ya nos quedamos un poco más cómodos. Lo bueno es que estos asientos tipo bucket, semi-bucket, son mullidos en la parte trasera, así que aunque vayamos con las rodillas allí, tampoco nos va a molestar demasiado, sobre todo en viajes puntuales. Vamos a ajustar, pero es que no me da ni hueco para llegar al reposacabezas, ¿vale? Vamos muy incorporados, muy rectos. La banqueta es buena, es pequeñita, así que para personas más pequeñas, incluso niños, pueden ir perfectamente aquí, pero para mi estatura 1,77, ya os digo, vais a ir muy incómodos. Además aquí tenemos esta consola que bueno, nos pega aquí un poco la pierna, pero bueno, tenemos cristal, aquí más altavoces y bueno, buena visibilidad. Esto además, al ser tan grande la banqueta, pues me agobia un poco aquí sinceramente, pero bueno, tenemos anclajes ISOFIX, eso sí, en las dos plazas traseras y en la del copiloto, así que para familias con 3 niños y el conductor, padre o madre, pues podrá apañarse bien con este coche y divertirse bastante. Vámonos para adelante. Bueno, plazas delanteras, aquí sí que tenemos todo a nuestra disposición, mucho espacio y mucha comodidad. Recordad, es un coche 4 plazas, pero yo diría más que todo que es un biplaza con 2 adicionales en la parte trasera para uso muy esporádico, ¿no? Pero se apaña bastante bien y nos permite tener 2 buenas plazas para familias, para 2 niños y está muy bien. Recordad que también tenemos anclajes ISOFIX en el asiento del copiloto. Hablando ya de los asientos, tenemos unos asientos espectaculares con toda la firma de Abarth, tanto en nombre como en el escorpión, con la nueva firma electrificada. Vemos pespuntes en azules y verde, este verde que caracteriza a la marca ahora mismo, y la verdad es que tiene muy buena sujeción, buena anchura, incluso para las pantorrillas no tenemos regulación, pero sí que ayudan y llegan bastante. Yo que tengo pierna bastante larga, pues voy muy cómodo, son muy confortables. Y aquí encontramos ya un salto de calidad con respecto al Fiat 500, que era lo que había que esperar y yo, vamos, gritaba ya ver un Fiat 500 con la firma Abarth para encontrarme con esto. Así que Abarth ha hecho muy bien los deberes, con algunas cosillas que yo humildemente creo que podían dar ese salto, esa mejora, pero bueno, ya lo hablaremos ahora. Aquí vemos esta piel vuelta en toda la parte del salpicadero, igual que aquí en el volante, un volante muy bonito, firma del escorpión, todo con los mismos mandos de Fiat. Vemos aquí limpias y luces automáticas, regulación también de control de crucero, toda esta zona con los aireadores en la parte baja, toda la parte de climatización aquí en el exterior, con muy buen formato. Tenemos esta bandeja para carga inalámbrica de móvil, puerto USB, también tenemos aquí hueco portabebidas que nos permite tener un mejor uso de este coche. Aquí puertos USB-C y normal, puerto de 12 voltios, más huequecillos con una cortinilla en esta zona.
Aquí tenemos freno electrónico, modos de conducción en el LED Mode y bajar y subir el volumen en esta ruedina. Guantera, tenemos esta guantera con buena disposición, muy grande para guardar documentos y dos huequecillos en las puertas delanteras. En las puertas, bueno, todos los plásticos superiores, bajos, son plásticos duros, igual que en la puerta, pero integran esta zona donde hay tacto, donde reposamos los brazos con esta polipiel, con pespuntes azules y verdes, elevalunas eléctricos más no automáticos. Me hubiese gustado que hubiesen sido automáticos. Tenemos este pulsador que es para abrir de manera eléctrica las puertas, pero en caso de alguna emergencia tendremos aquí el pulsador, la manilla o manija aquí justo en la parte baja para hacerlo de manera manual. Tenemos la firma Made in Torino aquí en la parte del asidero y este techo panorámico es techo solar, pero tenemos toda esta parte fija con esta cortinilla de privacidad, bueno, para ayudarnos un poco con la iluminación. Toda esta zona con parte de iluminaria, sistema de micrófono, de conectividad, sistema de emergencia y asistencia y dos tapasoles aquí. Este no lleva espejo y este sí, pero no llevamos luz, ¿vale? Tenemos esta pantalla de infoentretenimiento con todas las opciones disponibles de información, consumos instantáneos, nivel de batería, el tiempo estimado de carga para que veáis, ¿vale? Tenemos aquí el sistema multimedia, tenemos también la regulación de clima, que lo podemos regular por aquí, navegación integrada, Android Auto y Apple CarPlay, y todo el sistema del vehículo, donde también tenemos tanto la información de vehículo eléctrico, flujo de energía, cómo va trabajando la batería y motor, el historial de conducción, los programas también de recarga para programar las cargas y el nivel de carga que queremos hacer con la batería, ¿vale? Tenemos aquí este cuadro de rendimiento que está muy bien, nos indica la potencia, nivel de batería y la batería 12 voltios y el modo Drag Race donde nos permite tener los tiempos aquí controlados del 0 a 60, el 0 a 100. Aquí tenemos controles para apagar la pantalla y ajustes que vamos tocando para nuestro uso del coche. Aquí tenemos calefacción en los asientos delanteros, activamos un solo toque y también regular la temperatura del coche. Aquí para el copiloto únicamente la calefacción y la verdad es que es una pantalla muy fácil de usar, muy bonita, muy simple. Así que muy bien por Fiat por esta integración y Abarth poder darle el toque necesario con las opciones que tiene disponible para este Abarth 500. Incluso tenemos Alexa, en fin, aquí también Eco Coaching para que nos indique cómo tener un modo más ecológico. Tenemos buena puntuación o no, deceleración, velocidad, en fin, todo lo que necesitemos lo vamos a tener aquí en este sistema. Luego tenemos el cuadro de instrumentos, que aquí, bueno, vamos a quitar esto y ya escuchamos el escape. Vamos a desactivarlo, tanto para poder hablar como para que veáis cómo se desactiva, características eléctricas y sonido externo. Ya está. Silencio total. Pues aquí tenemos las formas de ver, el cuadro, navegación, audio, presión de neumáticos o mantenimiento, también sistema Drive Assist, los ordenadores de a bordo y dos modos de visualización del cuadro de instrumentos, potenciómetro y velocidad digital. Tenemos aquí en el indicador superior Scorpion Street, que vamos ahora mismo activo, Scorpion Track, que es para circuito, o el modo turismo, que es el más eco en este modelo. Así que nada, ya como habéis visto, un coche bastante bueno a nivel general, espacio, practicidad, pero vamos a ver qué tal va en la carretera. Acompáñeme. Bueno amigos,
Pues ya vamos al volante de este Abarth 500e. Sí, Abarth 500e. Es un coche eléctrico que, para los más puristas, el hablar de Abarth con motorización eléctrica resulta seguramente, contradictorio totalmente, ¿no? Pero este modelo, que es el primer modelo Abarth a comercializar con una opción totalmente eléctrica en esta nueva era, yo creo que han hecho muy bien los deberes en muchos aspectos. Obviamente renunciando a algunos aspectos, muy pocos, pero muy puntuales, que cuando buscas esa deportividad al máximo, quizás te vas a quedar un poco desanimado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Este Fiat 500, porque es la plataforma del 500, pero Abarth ha optimizado esta plataforma, usa el mismo motor pero con nuevos reglajes para optimizar tanto la potencia, llegando a 155 caballos y 235 Nm par. La batería es de 42 kilovatios, capacidad total, y la capacidad útil unos 36 kilovatios, aquí os dejo los datos. Y obviamente la carga tanto de corriente continua como de corriente alterna, en la continua hasta 85 kilovatios y 11 kilovatios para la corriente alterna. En corriente continua, del 0 al 80% en 35 minutos. Algo muy bien, porque ya nos permite tener una autonomía acorde para el uso urbano. Estás cargando, teniendo el coche a cero, por supuesto, y en 35 minutos con corriente continua tendrás esos 80% de batería. Ahora hablaremos de la autonomía y consumos. Es un Fiat 500, obviamente, con la firma de Abarth, y tiene que haber diferencias, además de eso, ¿no? De la motorización, que está un poco más optimizada electrónicamente, pero el chasis también ha recibido ajustes necesarios para tener un coche mucho más aplomado, con unas sensaciones más radicales. Pues Abarth ha firmado en este chasis del Fiat 500, pero con un aumento en los ejes de 6 centímetros. También hay una diferencia en batalla que ofrece un toque más de radicalidad, sobre todo en el aspecto de que sientes que el coche va mucho más aplomado, ¿no? En el Fiat 500 tiene un concepto meramente urbano y no busca nada de eso, ¿no? Aquí Abarth sí tiene que buscar un poco esas sensaciones más deportivas. En todo este chasis, pues en complemento con una suspensión más firme, tenemos también modos de conducción que nos permite tener un poco más dosificado, sobre todo a nivel electrónico, los controles, la disposición de esa ecología en cuanto a consumos, autonomía. Pues ahora mismo vamos en turismo. Si pulsamos aquí en el botón Mode, que está en la consola, que es exactamente la misma que el Fiat 500, ya vamos en Scorpion Street. Ya notamos como el coche tiene una pegada más inmediata, y luego tenemos la Scorpion Track, que es exclusivamente recomendado para uso de circuito, ya que una de las cosas que ya no tiene la parte regenerativa. En estos, tanto en el Street, Scorpion Street, como en el turismo, en el momento que quitamos el pie del pedal, el coche tiene una parte regenerativa activa. Algo que sí me ha chocado un poco, porque no podemos regular la intensidad de esta regeneración con unas levas, nada. Esto no se puede hacer, y me hubiese gustado tener ese toque. Por contrario, al tener esta parte regenerativa y llevándolo, por ejemplo, en Scorpion Street, que va mucho más alegre, con quitar el pie del pedal, del acelerador, tenemos esa función One Pedal, ¿no? Que llega a detener el coche, por supuesto, con la distancia que tienes que tener en cuenta, porque es una frenada, pero para las incorporaciones, incluso para hacer trazados de curva, viene muy bien, porque con ir quitando un poco el pie del pedal, ya tienes esa inercia necesaria de toque de freno, ¿no? Y no tienes que tocar el freno tú, ¿no? Sino que lo hace el coche. Entonces hace que el coche sea bastante divertido a nivel de circuito, a nivel de trazados,
hace que tengas esa vidilla un poco más de videojuego, ¿no? Y hablo ya de esta parte de videojuego porque obviamente yo soy de una generación más purista, ¿no? De motores gasolina, en fin, viví mucho tiempo en América y coches V8. Y llegar a esto me recuerda estar en un simulador, pero ya en la vida real, ¿no? Antiguamente, pues tocabas este tipo de envoltorio, ¿no? De sistema de coche y te imaginarías que era un simulador puro y duro, pero no, ahora ya existe. Entonces, en esto quiero hacer como un paréntesis, porque quizás los más puristas, los que hemos vivido una etapa del motor muy diferente, nos cuesta adaptarnos o aceptar este tipo de nueva era, ¿no? Electrificada y en este caso más deportiva. Pero para los más jóvenes ha resultado quizás mucho más enérgico, porque teniendo lo que ya hay en el mercado, que suelen ser mucho más aburridos, más cómodos, más confortables, pero más aburridos en la conducción, este coche aún así te despierta algo de emoción en la conducción, ¿vale? Y esto también va asociado a este sonido de escape, que tiene luces y sombras, más luces que sombras, eso sí. Vamos a empezar por las sombras, que es más rápido. Tiene un ruido, o mejor dicho, tiene un sonido en el interior que va recreado en los altavoces. Todo es sonido artificial, que es un sonido que ahora mismo no se aprecia en alta, porque voy acelerando y ya no se aprecia, ¿no? ¿Qué es lo malo? Que como no hay caja de cambio, es un monomarcha, pues tenemos esa continuidad de aceleración que nos indica prácticamente que vamos en un CVT, ¿no? Y es una de las cosas que me choca. Pero en baja, cuando vamos acelerando en corporaciones, hay un pequeño ralenti en el interior y luego se oye algo también de la aceleración. Y es dos sonidos que solapan, pero a mí particularmente, esta sombra es, por opinión mía. Luego las luces, pues es algo que te acerca un poco más a esa vidilla más petrolhead, más de emoción en la conducción. En la parte exterior también hace algo de ruido y bueno, gira cabezas, porque te esperas un coche nervioso, ¿no? De hacer más escándalo, pero es un ruido bastante lineal. Es un sonido recreado en 6000 horas de grabación con escape Record Monza, algo que aplican en modelos como el Abarth 695, ¿vale? Y la verdad es que está acertado, yo no critico eso, está muy acertado, pero hay cosillas que yo creo que mejorando, dándole pequeños toques, viene muy bien. Una de ellas, que también podrías hacer una sombra, disculpad, es no poder desactivarlo con un botón aquí a la mano, o que incluso puedas tenerlo en modo turismo, y en modo turismo sí que vaya sin sonido. Es mi humilde opinión. Modo turismo lo veo más para el uso urbano y que no quieras llevar el escape, ¿vale? Pasas al modo Scorpion Street y que sí abra el escape. Que active el escape. Un aplomo correcto, la frenada es brutal. Además que ya tenemos esta parte regenerativa y prácticamente el freno no lo tienes por qué tocar, pero si vas en circuito, en trazado con el modo track, pues sí que tocas y tiene un tacto muy de toda la vida. No hay ese tacto tan ficticio eléctrico, no, tiene un buen frenado. El puesto de conducción muy agradable, ya no me recuerda tanto al Fiat 500 de antiguo, que tenemos una posición alta. Aquí tenemos una posición correcta, buenos espejos, la luneta trasera tiene buena visibilidad, es muy correcta y tenemos buena usabilidad de todo. Aquí el cuadro de multimedia, podemos llevar como ahora mismo el rendimiento, vemos el power, la entrega también de nivel de batería y la batería 12 voltios también allí. Un detalle que muchos coches, incluso un poco más caros y más deportivos, pues no llevan estos sistemas integrados en su infografía de cuadro de instrumentos o pantalla multimedia. Un coche que hereda lo del 500, pero que está muy bien adaptado a este mundo del Scorpio. En cuanto a consumos, pues estamos en una media de 18, 17 de media.
algo bastante cercano a lo que homologa, por supuesto. La marca homologa 18, hemos tocado algunas veces los 19 y 20 kilovatios cuando vamos muy a saco. Eso sí, he notado que es muy susceptible a consumir la autonomía. La marca homologa 240, esos 240 se reducen a unos 220 en uso urbano, pero si vas muy a fuego con este coche estaríamos hablando de 200 y 190 kilómetros de autonomía. Con estos 42 kilovatios de batería me resulta escasos para un uso de coche, ¿no? Pero obviamente no es un coche para viajar, es un coche para uso urbano, pero que tienes esa vidilla deportiva, ¿no? Entonces, esa alternativa también de que carga, al ser una batería bastante pequeña, carga bastante rápido, así que con 20 minutos que recargues en corriente continua, pues ya tendrás una buena autonomía en general de este coche. La verdad es que en líneas generales este Abarth me parece un total acierto. Obviamente la marca ha tenido que evolucionar, ha tenido que cambiar, ha tenido que adaptarse a los tiempos, y para los más puristas notarán cierta escasez en algunos aspectos, pero intentar probarlo, darle una oportunidad porque os va a divertir. Y obviamente esto abre un abanico a nuevos posibles clientes que Abarth quiere cautivar. Vamos a detenernos y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, eso es todo al volante de este grandioso Abarth 500e. Un coche que en cuanto le vi en foto dije, menuda máquina se han diseñado estos de Abarth, con una plataforma ya tan legendaria como es la del Fiat 500. Y bueno, en esta nueva era electrificada, yo sinceramente creo que Abarth ha hecho muy, pero que muy bien. Que nos falta esa sensación más purista de un motor gasolina, ese empuje, ese cambio de marcha, sí, yo humildemente es lo que he hecho más de menos. Sin embargo, eso lo cambio por ese confort de marcha para un coche, vamos, que puedes tener muy bien camuflado para uso diario, pero cuando necesitas o quieres ya divertirte un poco en trazados de curva, incluso porque no entrar en circuito, este coche te puede dar algo de diversión. Tiene muy buen aplomo, esos toques de chasis, ejes, aumento de tamaño, pues se nota un coche muy bien aplomado y que tiene un confort muy, pero muy bueno. Su precio está desde 31.000 euros hasta los 42.000 euros en esta versión que no es Cabrio. La Cabrio es un poco más cara, y en este acabado turismo tenemos en la versión inicial que lleva menos equipamiento, pero como siempre, esto de los coches eléctricos están bastante disparados a día de hoy en cuanto a precios. Yo lo veo a día de hoy como un coche capricho. Sus competidores más directos, el Honda E, que ya lo hemos probado, lo tendréis por aquí en el canal, dejaré la tarjeta. Un coche con una filosofía muy diferente, mucha tecnología, pero con un nivel de confort más enfocado. Y urbano, por supuesto, pero este ya tiene ese toque deportivo, también tiene buena tecnología, lo necesario, tampoco necesitamos más, pero tiene ese espíritu nervioso y este diseño tan bonito y tan deportivo, ¿no?, que a muchos les gusta. Y luego está el nuevo Mini eléctrico, que también viene a ofrecer ese plus de leyenda, de un Mini, y ya próximamente también lo traeremos al canal para ver nuestras impresiones. Así que entre estos tres modelos está también el rango de precio, así que está ahí un poco complicado. Pero yo os invito a comprobar este coche, incluso probarlo si es posible, para que veáis que lo que yo os digo está bastante cercano, porque esto también va muy en tono a lo que estéis buscando y a vuestras impresiones y sensaciones. Pero ya os digo, está muy logrado este coche, muy buenas técnicas y buen detalle en general. Muy bien por Abarth. Y a vosotros también muchas gracias por seguirnos, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.